Bueno chicos, vamos a ver ahora algunas definiciones respecto de los conjuntos ordenados, que son elementos especiales que hay en los conjuntos ordenados y que tienen nombre, por eso los tenemos que definir. Se considera tilde una relación de orden en un conjunto A y A' un subconjunto de A, o sea, tenemos un conjunto ordenado A dotado de la relación de orden A tilde y tenemos un subconjunto A', de A. ¿Cuándo decimos que A es un maximal de A'? Cuando A es un maximal de A'. Es un maximal de A' si en A' no hay elementos más grandes que ese A. O sea, si hay un elemento en A' superior a A, ese elemento es el propio A. ¿Cuándo decimos que un elemento es minimal de A'? Es minimal de A' de la misma manera, ¿no? Si no hay elementos más chicos que él en A'. Es decir, para todo x perteneciente a A', si x es más chico que A, x es igual a A. ¿Cuándo decimos que un elemento es una cota superior de A'? Es una cota superior si para todos los elementos de A', la cota superior es mayor que los elementos de A'. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos y van a ver que es una cosa simple. ¿Cuándo es una cota inferior de A'? Si para todos los elementos de A', la cota inferior está debajo, es más chica que todos los elementos de A'. ¿Cuándo decimos que A es un primer elemento de A'? Cuando A pertenece a A', o sea, el primer elemento tiene que ser un elemento de A', y que es más chico que todos los elementos de A'. En cambio, el último elemento de A' es un elemento de A' que es más grande que todos los elementos de A'. ¿A qué le decimos supremo de A'? Ese es el primer elemento de las cotas superiores de A', y el ínfimo de A' es el último elemento de las cotas inferiores de A'. ¿Sí? Esas son las definiciones. Ustedes tienen que sacar una foto de esto, estudiarlas un poco y ahora vamos a hacer ejemplos que nos van a clarificar la situación. Vamos a hacer ahora un ejemplo muy sencillo de los ejemplos que habíamos hecho en la clase anterior. Vamos a tomar como A el conjunto 1, 2, 3, 4 ordenado por menor o igual. Su diagrama de Hasse es 1, 2, 3, 4. Y vamos a tomar el conjunto A', el conjunto 2, 3. Vamos a tener que bajar el pizarrón. Entonces, ¿quién será el elemento maximal de A'? Es un elemento que su definición dice que si hay uno más grande que él en A', es él. ¿Sí? O sea, no hay más grandes que él en A' distintos de él. Entonces es el 3. Minimal es lo mismo pero para abajo. Es el 2. ¿Quiénes serán cotas superiores? Cotas superiores son elementos del conjunto A, del conjunto más grande, no necesariamente tienen que estar en A', que son más grandes que todos los elementos de A'. Claramente es el 3 y el 4. Y cotas inferiores es lo mismo pero abajo. Son elementos de A que son más chicos que todos los elementos de A'. Entonces, por ejemplo no, acá en este caso es 1, 2. ¿Quién es el primer elemento si lo hay? Primer elemento. Pues pongamos así. Primer elemento. Si lo hay, porque a veces no existe, pero acá claramente existe, porque es un elemento que tiene que ser más chico que todos los elementos
de A'. Este es A'. Entonces es el 2. Y último elemento es el 3. Como les digo, este es un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Quién es el supremo? El supremo es el primer elemento de las cotas superiores. En este caso es el 3. El primer elemento de las cotas superiores, en este caso es el 3. Y el ínfimo es el último elemento de las cotas inferiores, en este caso es el 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más interesante. Vamos a considerar como conjunto A los números reales, ordenados también por menor o igual. Pero vamos a considerar A' al conjunto de las fracciones 1 sobre n con n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Entonces, si hacemos un dibujo de ese conjunto, acá está el 0, acá está el 1. El 1 está en el conjunto, porque es 1 sobre 1. Después está el 1 medio, está el 1 tercio, está el 1 cuarto, y así siguiendo. ¿Sí? 1 sobre n con n perteneciente a los naturales. ¿Qué les parece? ¿Habrá un maximal? Maximal es un elemento del conjunto que no haya más grandes que él. Claramente es el 1. Que no haya más grandes que él. Minimal es un elemento del conjunto tal que no haya más chicos que él. O sea, si hay alguien más chico que él, es él. Claramente no hay, porque ¿cuál es el elemento minimal, el elemento más chico del conjunto? Es imposible. No hay. Cotas superiores. Cotas superiores del conjunto son todos los elementos de los reales que son más grandes que los elementos de mi conjunto. Claramente es el intervalo desde 1 hasta infinito. Desde 1 hasta infinito. ¿Cuáles son las cotas inferiores? Las cotas inferiores son del otro lado, todos los que son más chicos que todos los elementos de mi conjunto. O sea, desde el menos infinito al 0, incluyendo el 0. Desde menos infinito hasta el 0, incluyendo el 0. ¿Sí? Acá es abierto, menos infinito. ¿Qué más? Primer elemento. ¿Hay primer elemento? Es decir, ¿hay un elemento de mi conjunto que sea más chico que todos los elementos de mi conjunto? No existe. Porque acá ¿dónde empieza? No empieza en ningún lado. En cambio, ¿hay último elemento? Sí, el último elemento es el 1. Porque es más grande que todos los elementos de mi conjunto y es un elemento del conjunto. Por último, ¿hay supremo? Para eso me tengo que fijar en el primer elemento de las cotas superiores. Sí, claramente es el 1. ¿Y hay ínfimo? ¿Hay último elemento de las cotas inferiores? Sí, es el 0. Fíjense cómo este ejemplo es mucho más interesante, ¿sí? Vamos a hacer otros. Otro ejemplo que vamos a tomar es el de los divisores de 12, ¿se acuerdan? Con el orden divide. Cuyo diagrama de Hasse es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y vamos a tomar como A', vamos a tomar el conjunto 1 y 2.
Vamos a tomar A' igual a 1, 2. ¿Sí? ¿Se ve el azul? ¿Sí? Bueno, vamos a analizar entonces. ¿Cuáles son los elementos maximales de... vamos a tomar una prima diferente, para que sea más interesante. Vamos a tomar una prima así. ¿Sí? O sea, A'1, 2, 4 y 6. Ese parece más interesante. Bien. ¿Cuáles son los elementos maximales? Son aquellos elementos del conjunto, de modo que si hay alguien más grande que él, es él. Por ejemplo, 4. ¿Hay alguien más grande que 4 en el conjunto? No, porque 6 no es más grande que 4. Y lo mismo le pasa a 6. No hay nadie más grande que 6 en el conjunto. Porque 4 no es comparable con 6. Entonces los maximales son 4 y 6. Los minimales, por otro lado, son solamente el 1. ¿Sí? ¿Quiénes son las cotas superiores? Las cotas superiores son aquellos elementos del conjunto grande que son más grandes que todos los elementos del conjunto A'. Claramente es el 12, es la única cota superior. Y cota inferior son los elementos del conjunto más grande, por ejemplo, también puede ser del conjunto más chico. Por ejemplo, el 1 es la cota inferior, porque es más chica que todos los elementos de mi conjunto. ¿Cuál es el primer elemento del conjunto, si lo hay? Claramente es el 1. ¿Y último elemento? No hay, no existe, porque no hay nadie que sea el último elemento del conjunto. Supremo, el supremo es el primer elemento de las cotas inferiores, de las cotas superiores. El primer elemento de las cotas superiores, como el 12 es la única cota superior, el supremo es el 12. Y el ínfimo es el último elemento de las cotas inferiores. Como el último elemento de las cotas inferiores es el 1, entonces el ínfimo es el 1. ¿Sí? Ahí hicimos unos ejemplos diferentes para que puedan ir familiarizándose con las ideas.